El diario y la web de la región, junto con Telemiño, han reflejado estos días hasta el último rincón del entroido ourensano. Ayer mismo, el domingo de Piñata ponía el colofón al carnaval más largo de Europa en Xinzo. Es difícil encontrar una tradición popular tan genuina y que haga vibrar durante semanas enteras a una provincia. La pregunta del día que trasladamos a nuestros tertulianos es: ¿está el entroido lo suficientemente reconocido, rentabilizado y promocionado a nivel estatal e incluso internacional? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy lunes 10 de marzo reanudamos este programa clásico de Telemiño. Estamos hablando nada más y nada menos que más de 2000 emisiones. Y lo hacemos con un invitado de excepción, el periodista Antonio Nespereira, presentador de En Portada durante más de 10 años. Bienvenido a tu casa y a tu programa, Antonio. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias y mucha suerte en esta nueva andadura. Seguro que harás olvidar los años de presentación de un servidor. Seguro. Antonio Nespereira es uno de los grandes de este oficio. Además de seguirlo los lunes en Telemiño, no se pierdan sus artículos de los domingos en La Región. También pueden leerlos en la página web laregion.es, en los que destila su mordacidad y retranca habituales, bajo el epígrafe «Perdón por la molestia». También contamos con Carmen Sampayo, decana presidenta del Colegio de Economistas de Ourense, una figura importante para analizar el devenir de la sociedad en estos tiempos convulsos. No le pondremos aranceles por acompañarnos, todo lo contrario. Carmen, bienvenida. Nada, bo día, Xaime, moita sorte nesta nova andadura e gracias pola invitación a min personalmente e ao Colexio de Economistas de Ourense. Moitas gracias. E por último, un clásico deste programa e del asociacionismo vecinal, Manuel Herminio Iglesias, presidente de la Asociación Cultural Agromadas de Seixalbo, esa aldea gala de nuestra ciudad. Bienvenido, Manuel. Nada, con moita gana volvemos outra vez a emitir opinións sobre temas de actualidade. Gracias por convidar. Siempre digo que un periódico es como un pan de noticias que debemos elaborar todos los días. Así que entramos en harina. Antonio, ¿está el entroido ourensano lo suficientemente reconocido, rentabilizado y promocionado? Y si no lo está, debiera. Y si no lo está, debiera. A ver, yo creo que es uno de esos eventos que no son, digamos que deslocalizables, utilizando términos industriales o económicos. Es algo que está muy en las raíces de cada uno de los ourensanos, que en las últimas, yo diría que décadas, ha hecho un viaje introspectivo en la búsqueda de su identidad del entroido y han aparecido pues multitud de personajes, multitud de matices dentro del contexto general del entroido, digamos que de la marca general del entroido. Yo confieso que en la mayoría de las situaciones pues desconocía la existencia de tal o de cual personaje o de tal o de cual identidad cultural que ha venido a aparecer pues en cada una de las localidades de la provincia de Ourense o en la mayoría de las localidades. Eso supone un trabajo pues a lo mejor de investigación o de reencuentro con las propias raíces o de la transmisión de valores y de cultura, de la cultura material, pero también de la cultura inmaterial. También la transmisión de la cultura oral, de lo que hacían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos y que se ha modernizado y que se ha traído a tiempo presente. Y yo creo que eso además tiene garantizada la transmisión de esos valores, porque estamos viendo cómo los chavales ya en las escuelas, en sus familias, en sus grupos de amigos, han tomado, digamos que
el disfraz o la caracterización o la identificación con esos valores del entroido que puede haber, ya no solo en el famoso triángulo mágico, que eso yo creo que ha quedado ya desvirtuado y se le han metido goles por todos los lados, aún teniendo la importancia que tienen, que es mucha cuando no muchísima. Pero bueno, yo creo que eso está totalmente identificado y está totalmente respetado y valorado. Si me hablas, si eso está lo suficientemente promocionado, yo diría que ahí le falta algo. Es decir, yo creo que le falta algo. Es decir, esta sociedad urensana que es muy carente en muchas ocasiones, muy débil a la hora de manifestarse públicamente o de hacer valer sus propias opiniones o criterios. En el caso del entroido hay una avalancha, o sea, las calles, el ambiente, la diversión, la gastronomía, la hostelería, los hoteles, el sector terciario en su conjunto parece que tiene ahí un auténtico verano. La promoción dependerá más a lo mejor de los agentes o de las instituciones encargadas de ese tipo de cosas y de la rentabilidad económica también. Yo soy de los que digo que el entroido funciona porque gracias a Dios no está tutelado. Es decir, es algo que tú sientes en tu interior, a ti nadie te tiene que aconsejar que te disfraces, tú decides disfrazarte porque te apetece y porque quieres participar voluntariamente e individualmente o en pequeños grupos de esa fiesta, y de ahí ha surgido ese sentimiento colectivo. A partir de ahí, las repercusiones que pueda tener o la capacidad de promoción va a depender de quienes son, digamos, que los encargados de hacer ese tipo de cosas. Pero tampoco, si hay mucha promoción, mucha más de las que hay, tampoco va a pasar nada, bajo mi punto de vista, porque eso es, ya te digo, una marca 100% urensana, por cierto, casi envidiada en otros muchos lugares fuera de Ourense y de su provincia. Y los carnavales y el entroido y todas y cada una de las características y matizaciones que tiene esta manifestación cultural, lúdica, festiva, etcétera, etcétera, pues no es patrimonio de ningún partido político, ni siquiera de ninguna institución, que parece que los carnavales este año parece que han sido los mejores. No son ni los mejores ni los peores, son los carnavales de este año, y son muchas veces a pesar de muchas personas que están gestionando pues esas instituciones. Carmen. Bueno, a primeira pregunta de se está promocionado, eu creo que é unha labor que lle corresponde sobre todo ás institucións, non? Realmente creo que sí, que está promocionado si vemos realmente pues, as cifras, non, de xente que acude o que é o todo entroido na provincia. Si é recoñecido, bueno, eu creo que hai tamén unha labor e hai que pôr de manifiesto pues, a obra que fan as asociacións, vale, constame que en todas as vilas as asociacións de veciños e culturais están facendo un traballo de recuperación de todas estas figuras, non, que existen no entroido. Cando falamos da rentabilidade, aí xa non nos hai, porque realmente non hai datos. É dicir, sí que voto de menos, xa me ten preguntado moitas veces xornalistas, compañeiros, temos datos do que económicos do que supón o entroido na provincia, pois non o sabemos, non podemos comparar. Fai anos que xa un economista no 2023 xa introduciu a ilusión do restaurante lleno, non? Pensamos que por a hostelería que este a tope, que bueno, que son servicios, que implica maior número de cifras ou facturación, e a veces non é así. Vale, a veces simplemente sí que hai máis xente, pero esa xente non consume, as mesas non rotan, bueno, pues habería tamén un pouco que analizar todo eso, analizar o que supón a ocupación, non? Entonces, bueno, aí hai varios factores que habría que analizar, e voto de menos, pois eso sí, un estudio, vale, transversal, onde estén implicadas todas as institucións, bueno, pues para analizar a importancia e tamén saber onde se quere chegar, como sempre, non? Si queremos que morra de éxito, o que xa están criticando moitas asociacións e moitas vilas, que xa ven un entroido a veces descontextualizado, desneutralizado, ou si queremos algo que perdure máis acorde co que é a tradición galega, non?
Bueno, o Entroido en Ourense ten un aspecto localista. Localista porque cada vila ou cada zona quere ter o seu propio Entroido e seguilo mantendo. Esa é a primeira cuestión que é un Entroido que ven de raíces completamente agraristas, de épocas moi atrasadas, moi anteriores, que se mantuveron cas súas espontaneidade, pero mantendo as caras, ou temos o caso dos felos, ou das pantallas, ou dos cigarróns, etc., mantendo ese carácter propio que durou tempos, que pasou épocas oscuras, no que casi non estaba permitido nada, e que se mantuvo. Por outra parte, emerxeu un Entroido máis urbano, pero sin esa personalidade que ten o Entroido desas vilas, falta esa personalidade. E aí entra un factor que se apuntaba antes, de que cando o Entroido perde espontaneidade e empeza a ser regulado e se convirte en traer orquestas ou cosas parecidas, perde un pouco todo ese tipo de cuestións e unha parte da población convírtese en miróns, digamos, en espectadores do que realmente outra parte social que é máis activa, que quere explosionar e expresar os seus sentimentos, mantén. Eu creo que neste momento o Entroido tal o camiño que está non é que vai aumentar, non vai aumentar en cuanto número de xente, porque se todas as poblacións queren manter o seu propio Entroido, se Verín quere manter o seu Entroido, se Verín quere mantelo, se Laza tal, se Maceda quere manter o seu propio Felos, etc., nunca vai poder haber un aumento de poboación. O Entroido é transgresión, é algo espontáneo no que tú expresas prácticamente o mellor o que querías ser, ou algo parecido, non? E entonces, cando se intenta regular muchísimo eso, convírtese nunha parte económica solamente, e esa parte económica condiciona a espontaneidade, condiciona todo ese tipo de cuestións. Entonces, eu creome que realmente que o Entroido non vai a crecer máis, pero que si se mantén con esa personalidade tradicional que en moitos sitios todavía se mantén, Verín, Xinzo, Maceda, Celanova, vai ser moi interesante. O outro, digamos, que era un Entroido o que temos na cidade máis urbano, máis libre, máis un pouco, digamos, socarrón, de que tú disfrazaste do que queres, pero que realmente pode morrer de éxito cando a parte dos que o observan é maior que a parte dos que participan. E como o Entroido é unha festa mundial que se dá en todo o mundo, hai quen lle chama que é a introducción á primavera, pois non creo que vai a medrar moito máis. Se acaso non debía estar moi regulado e que si debía potenciarse o mellor as entidades ou asociacións que queren manter esas líneas, que queren manter eses principios, potencialas un pouco máis ou selas reconocidas, non? Eso está se vendo que, sobre todo en Xinzo, en Verín, onde se manteñen asociacións que xa manteñen unha tradición continuada, non? Polo demais, non sei, eu en principio non lle vexo que vaya a haber moita máis expansión. Tampouco se pode morrer de gloria, tampouco se pode morrer de gloria, con cual a mí parece moi interesante, pero que non debe ser controlado, digamos, no aspecto institucional plenamente, porque senón acabarase con él e acabaremos un pouco todos bailando, en fin, con esas orquestas que nos traen aí para que nos divirtamos cortando a Rúa do Progreso, non? Bueno, y una reflexión rápida para acabar con este tema. Siempre que se habla del carnaval en España, el ciudadano común piensa en Tenerife o en Cádiz, ¿no? ¿Está en condiciones Ourense de alcanzar ese posicionamiento de marca? ¿Debe ir por ese camino? Yo creo que no es necesario hacer comparaciones, es decir, yo creo que Ourense se tiene que comparar en sí mismo, es decir, ni es ni mejor ni es peor, sencillamente es diferente. Es como si hablamos de las manifestaciones culturales dentro de Venecia, o hablamos, pues claro, de Río. Es decir, yo creo que no son homologables porque el espíritu, aun siendo el mismo, es decir, la evolución ha sido diferente, la identificación con determinados personajes ha sido diferente y todo ese tipo de cosas. Yo creo que más allá de buscar
parecerse a las chirigotas de Cádiz o parecerse a los desfiles de Santa Cruz de Tenerife o a algún otro sitio que tenga pues una tradición importante, yo creo que no es tanto un espíritu competitivo, sino, como decía antes, una necesidad de que cada uno interioriza para divertirse y saliendo de dentro se divierte y exterioriza todo lo que significa el entroido o el carnaval a través de determinados comportamientos. Y yo en relación, y ya muy breve, en relación a lo que decía Carmen, a lo mejor a mí no me hace falta ningún tipo de estudio para darme cuenta que determinado hotel 15 días antes no tenía nadie y en los días grandes sí estaba lleno. A mí no me hacía falta pues ningún estudio para demostrar que la hostelería pues tenía media entrada pues el fin de semana anterior o los 2 fines de semana anterior y cómo estaba en los días grandes. Entonces, al final a lo mejor ese no es el objetivo, pero sí está claro que hay pues siempre que hay actividad hay un movimiento económico. Y lo hay desde el nacimiento hasta la muerte, todo genera actividad económica, también las actividades culturales. Por lo tanto, digan los estudios lo que digan, es decir, lo que te dice a ti el pálpito o la sensación que a ti te da es que haya una actividad X 15 días antes, la actividad que hubo durante el entroido y la actividad que habrá durante 15 días. O dentro de 15 días o dentro de un mes. Yo creo que hay un gigantesco paréntesis ahí donde tiene que haber muchísima actividad económica, porque no había una mesa, como creo que titulaba la región, no había una mesa de reserva. Eso supone gastar en suministros, se supone pues mantener actividad económica y de facturación y de empleo y de todo ese tipo de cosas, y digan los estudios lo que digan, pero bueno, la sensación que a mí me da es aquí no había nadie hace 15 días, esto está lleno hoy. Hasta aquí la primera parte del programa, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos, no se vayan. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa. No sé si Carmen quiere apuntar alguna cosa más sobre el entroido. Sí, bueno, sí que é certo que a percepción non é de bullicio, pero bueno, toda en economía mide ese análisis coste-beneficio. Entonces, non hai dúbida de que a recepción de visitantes, vale, tanto no que é o entroido rural, das vilas como é urbano, que é diferente ao que se vive aquí na capital ou bueno, noutras capitales, hai que medilo. Vale, porque a veces non é tanto o que se está facendo, sino o que se podería facer en noutras condicións. Dito isto, falaba dos costes, é dicir, estamos recibindo moitísimos turistas que veñen o mellor solo pues, por unha noite, chegan, vale, evidentemente é actividade económica, pero tamén ten un coste en servicios que hai que manter. É dicir, habría que saber o que supón tamén para as arcas de todos os concellos, o gasto de emerxencias sanitarias, vale? E todas as persoas que acaban, bueno, pues en condicións que ben saben ben no show en condicións que a mellor non deberían acabar. Hai que saber tamén o que supón en limpeza, vale? Hai que saber o que supón para a población de Ourense que durante varios días este cortado o tráfico e este a cidade que non se poda acceder ni podas utilizar o transporte público. Bueno, pues hai unha serie de costes e de externalidades que habería que analizar. Evidentemente, bueno, pues sí que hai actividade, non? Sí que hai unha actividade bullante e sí que, bueno, pues pero tamén o que decía antes, hai que planificalo e que non morrer de éxito, non? Manolo. Bueno, a planificación ten os seus puntos a favor e en contra, porque se o entroido é algo espontáneo, é algo que emerxe da xente que necesita, bueno, salir, digamos, que do inverno e afrontar unha nova etapa, non? E que ten as súas características propias en cada lugar. Que sei unha das cuestións, non é, digamos, había que distinguir entre o entroido tradicional
digamos, que se entende como carnaval, mascaradas e demais, que é diferente, porque o entroido tradicional mantén unha serie de características propias que se manteñen, sobre todo na provincia de Ourense, nas vilas. Na cidade non tanto, xa é outra cousa, outro mundo, non? Ou mismamente en Seixalbo, onde hai un entroido tradicional que está relacionado ca fecundidade, non? Bueno, que outras desas historias. Pero eu realmente entendo que se deban facer estudios e saber cousas de que cuánto se aumenta a economía e cuando non. Pero cuando todo se centraliza buscando o elemento económico, digamos que perde algo xenuíno, que perde identidade, que perde e que se convirte no que se están convertindo moitos concellos. Mira, hai unha cuestión que a mí me chamaba a atención, con muchísimos anos, dicíamos, nos concellos tiña que haber unha concellería de cultura, non? Poño por exemplo, non? E agora casi penso que non vai haber concellería de cultura, porque a cultura someteuse a unha serie de principios en base dun proceso electoral. E entonces, que é cultura? Masa de xente, cuanta máis contala por milleiros e por milleiros. O sea, entonces, que sucede? Se o entroido se regulariza muchísimo, se enmárcase buscándolle que todo sea, o principio sea a economía, creo que vai perder efectividade. Por lo tanto, eu sou máis partidario de que, aínda que nas cidades os hoteles se enchan de todo e todo este tipo de cuestións, e ao mellor hai moita basura ao día seguinte que recoller, en algúns sitios tamén hai no botellón, pero sou máis partidario de que se potencien entidades, asociacións sin ánimo de lucro que fomenten, digamos, a participación activa da xente, porque o entroido, ao final de contas, é participación espontánea da xente. Non é solamente xente que nos ven a visitar para vernos, porque moita xente que ven deses lugares e que non deles non hai nada de nada en ese aspecto, non? Quería comentaros un asunto que trascendió en el pleno del pasado viernes aquí en la ciudad. Leo en la web de la región la solicitud de reabrir el Museo Municipal cerrado desde 2021 partió de una moción presentada por el Partido Popular respaldada por los otros grupos. Los partidos rechazaron la propuesta de Jácome de transformar el museo en una cafetería. Según el alcalde ourensano, los ourensanos prefieren las cafeterías antes que los museos. Claro, claro. Y yo descansar antes que trabajar. Claro. Los ourensanos prefieren, pero no se puede, quiero decir, no puede haber un reduccionismo tal de aquí cafetería porque lo prefieren los ourensanos. Entonces, eso, si disparamos por elevación, dices, pues claro, tenemos un grave problema de vivienda en Ourense. Pues ¿por qué no chimpar la catedral y hacer ahí una urbanización de chales adosados? ¿Por qué? Y ya de puestos, una vez que estamos motivados, pues nos subimos en la retroexcavadora y tiramos para adelante. Asfaltamos la Plaza Mayor, tiramos también el edificio de la consistorial y seguimos haciendo ahí, pues yo qué sé, barracones para poder hacer pues vivienda para solucionar el problema habitacional que se dice ahora. No es tantas ideas, Claro, no, a ver si las ponen en el programa de gobierno y si cita las fuentes, ¿oíste? En periodismo, si cita las fuentes. Pues, a ver, yo creo que es lamentable tener que trascender a esta superficialidad del debate, a esta flojera mental y a esta estupidez en el análisis y en la reducción de lo general a lo concreto, que debe de ser siempre cualquier argumento y cualquier análisis. Es decir, desde vamos a chimpar o vamos a convertir el Museo Municipal, un caserón del siglo XVI. Vamos, como no hay nadie, en vez de decir ¿por qué no hay nadie? Y poner en valor ese activo, vamos a convertir eso en una cafetería porque sabemos que ahí está garantizado pues el que la gente vaya a tomarse algo allí. Bueno, a mí me parece pues la reducción al absurdo. Y es la reducción al absurdo propio de una persona o de un grupo, o si
si se quiere ya, por una corporación que consiente este tipo de... Con el asentimiento de la ciudadanía. Claro, y entonces al final todo este tipo de cosas pasan o por acción o por omisión. Por acción de quien las hace y por omisión de quien la calla. La callan los señores, o lo toleran los señores, que tienen mayoría, la oposición, y consienten este tipo de diatribas que se suceden hasta el final de este mandato, y la sociedad en general, en su conjunto, que no tiene tampoco capacidad ninguna de reacción, ni probablemente tenga ganas ningunas de plantear ninguna cuestión al tanto. Porque además, vamos a ver, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis también. No es el único centro cultural que hay que tiene una instalación hostelera. Estoy pensando en el Alcázar de Toledo, en la biblioteca, preciosa por cierto, con una afluencia de gente impresionante. Tiene una cafetería en la última planta, una cafetería pues para el que quiera visitarla o para el que está leyendo, estudiando, viendo el periódico, lo que sea, y le apetece tomar un café. Y desde allí maravillarse con las extraordinarias vistas que desde allí hay sobre Toledo. Pero sospecho que esa no es la motivación que lleva al gobierno municipal ourensano a convertir un museo en un establecimiento hostelero. Bueno, na línea, por eso discrepo un pouco co que decía Herminio antes, non? Que realmente sí que ten que existir unha concellería de cultura e sí que ten que haber unhas bases e un proxecto de cidade. Coexistindo ademais cos asociacións, vale? Asociacións que, bueno, pois hoxe en Ourense tampouco vexo que sean moitas nin veciñais, nin culturais. Entonces, nesa línea, vale, non nos podemos quedar con estes titulares, porque a min, a verdad que falar de eso, cando ahora viña, bueno, pois polo polígono, non? E ves, pois eso, avisos de propias do sector industrial que se presenta duro, vale, sobre todo no que é o tema da automoción. Bueno, pues que estemos falando de temas, quero decir, voto de menos unha política cultural igual que unha política económica de outro tipo na provincia. Hai que, bueno, pues hai que saber exactamente onde queremos ir e onde queremos chegar, non? O Museo Municipal que continúe pechado, bueno, pues non é de recibo, non é de recibo, e temos que entre todos, bueno, pues intentar saber, bueno, pues por que está pechado. Si realmente non había demanda, si non hai que intentar incentivar, e bueno, desde logo a administración ten que actuar. A pregunta sería, se no Museo Municipal se fai unha cafetería, salvaría algún problema importante da cidade de Ourense? Ningún. É moi importante, cando se chega a unha concellería, ter un concepto da historia da cidade. E dá a sensación de que a xente que nos goberna hoxe non ten nin idea do que era esta cidade, do que foi e do que significou en algún momento. Vou poñer un par de exemplos. Nos anos 68 corría en Ourense a bola de que se quería derrubar o Pazo Episcopal, onde está, e gracias a Ferro Couselo, que naquele momento se puxeron onde está o museo, que hoxe está en obras. Leva 23 anos. Exactamente. No ano 73, 74, quixose facer vivendas no teatro principal. Iba a solucionar o problema da vivenda, facer unhas vivendas ali. Bueno, daquelas hubo un movimento social importante e o teatro principal convertiuse en teatro e sigue sendo un teatro. Quer dicirse con isto de que se empezamos a medir a cultura por quilos de xente e asistencia e non a promocionamos para nada e seguimos, converterémonos nun país de alfaburros, de personas sin sensibilidade de ningún tipo, non digo musical, sino social, sin sensibilidade para nada. E entonces quitar ese tipo de cuestións cando non existe un proxecto de cidade, cando non existe ningún mínimo interés por solucionar as grandes carencias que ten esta cidade e vir con esa tontería dicindo que, bueno, como aquelo está ali, pois ábreo, pono en marcha, empeza a promocionalo, que os colegios teñen que visitalo, o sea, empezar a funcionar. Pero é que non se está facendo nada no aspecto cultural. Nada, de nada. Mar ben estáse facendo a contracultura, que é esa programación desas chamadas festas que ahora se lle empeza a chamar cultura, que é a depauperación da palabra cultura, e que se mide por cantidad de xente que asiste a eses eventos donde
unhos señores ou unhas personas alá nun escenario que está moi lonxe e que non sabes se a música está conectada a un aparato ou non está a un aparato e están ali como papanata, estáse fomentando o papanatismo. Ese é o gran problema. Eu non vexo que Ourense vai a ganar nada con que se haya unha cafetería máis ou menos ali. Non, eso non ten. Además, eso contradícese contra o que decía este señor, que a libre opinión da xente, o sea, o libre comercio funcionara. Que pasa? Vamos a facer competencia? Ou vamos a contratar a un por 4 cadelas e despois derramar un espacio museístico importante? Non. É unha pena como está a situación, pero máis triste tamén é a demanda social que a xente ou as entidades pequenas ou os grupos debían facer demanda social e non a hai. E iso todo axuda a que barrabasadas como esta se pronuncien nun pleno e cada día parece máis unha cousa descafeinada que, en fin, por non insultar, pois é mellor non o ver. Bueno, hasta aquí en Portada. Recuerden que mañana a las 11:30 estaremos de nuevo aquí, analizando lo más granado de la actualidad ourensana. Quería despedirme de este nuevo etapa, de esta nueva era del programa En Portada con una frase de un clásico, Lucio Séneca: no importa que la vida sea larga, sino que esté bien narrada. Muchas gracias por acompañarnos.